Hola a todas, mi nombre es Rosario Mendoza. Hoy, a mis 72 años, he decidido abrir mi corazón y compartir con ustedes una historia que marcó mi vida de una forma que nunca imaginé. Es una historia sobre fe, sobre el dolor de la traición venida de quien más amamos y sobre cómo, incluso en el fondo del pozo, podemos encontrar una fuerza que ni sabíamos que poseíamos. Viví por décadas en un hogar que construí con mi amado esposo, Eduardo, un lugar que era el santuario de nuestras memorias, hasta el día en que mi propio hijo, la luz de mis ojos, intentó convertirme en una extraña dentro de mi propia casa. Les pido que, si esta historia toca sus corazones, le den me gusta, la compartan con alguien que necesite oírla y se suscriban aquí a nuestro canal, activando las notificaciones para no perderse el desenlace. El apoyo de ustedes significa el mundo para mí. Todo comenzó hace poco más de un año, unos meses después de que mi Eduardo partiera junto a Dios. Él era mi roble disfrazado de flor, un hombre de pocas palabras, pero con un corazón que abrazaba el mundo. Estuvimos juntos por 50 años. Nuestra casa, en la colonia Roma, no era un palacio, pero era nuestro reino, cada ladrillo colocado con el sudor de su trabajo y el calor de nuestro amor. En aquella época, la nostalgia era una presencia constante, un manto pesado sobre mis hombros, pero encontraba consuelo en las pequeñas cosas, en las rutinas que habíamos construido juntos a lo largo de una vida. Mi vida era un eco de la suya. Me despertaba temprano, cuidaba mis plantas en la azotea, un pequeño jardín colgante que Eduardo decía que era mi pedacito de cielo. Conversaba con mis helechos y geranios como si pudieran oírme, contándoles sobre mi día, sobre la falta que él me hacía. Después, preparaba mi café, siempre en la taza que él me regaló, y pasaba horas hojeando nuestros álbumes de fotos, reviviendo cada sonrisa, cada viaje a Puebla, mi tierra natal, cada fiesta de cumpleaños de nuestros nietos que, lamentablemente, nunca llegaron. La casa respiraba nuestras memorias. En aquellos días, yo vivía en una especie de neblina dulce y amarga. El dolor de la ausencia era real, casi palpable, pero la certeza de su amor y el legado que construimos me daban fuerzas para continuar. Me aferraba a nuestra fe, rezaba mi rosario todas las noches, pidiéndole a Nuestra Señora de Guadalupe que lo cuidara y me diera serenidad. Creía firmemente que la familia que formamos era una bendición, un lazo sagrado que ni la muerte podría romper. Mal sabía yo que la mayor prueba no vendría de la muerte, sino de la vida. El día en que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Era un martes soleado, y yo estaba en la azotea podando mis rosales. El sol de la mañana calentaba mi rostro y por un instante sentí una paz profunda. Recuerdo estar tarareando una canción de José José, una que a Eduardo le encantaba, y pensando en cuán orgulloso estaría de ver las rosas floreciendo tan hermosas. Estaba completamente inmersa en aquel momento de tranquilidad, regando mis plantas, cuando oí el sonido del coche de mi hijo, Alejandro, estacionándose frente a la casa. Una alegría inmediata inundó mi pecho. Mi corazón de madre dio un brinco. Hacía algunas semanas que no los veía. Bajé las escaleras lo más rápido que mis rodillas me permitieron, sintiendo una punzada de dolor, pero ignorándola por la felicidad de recibirlos. Alejandro era mi único hijo, el centro de mi universo desde el día en que nació. Verlo, allí, en la puerta, era como recibir un soplo de vida. Abrí la puerta con una sonrisa que iba de oreja a oreja, lista para abrazarlo y sentir ese consuelo que solo un hijo puede dar. Él no estaba solo. A su lado, como siempre, estaba Mariana, su esposa. Ella era una mujer elegante, siempre impecablemente vestida, con un aire de quien sabe exactamente lo que quiere. Mientras yo veía en mi hijo el fruto de mi amor, en ella veía una ambición fría, un brillo en los ojos que nunca logré descifrar completamente. Aún así, abrí mis brazos para los dos. «Hijo, Mariana, qué sorpresa maravillosa. Entren, entren. Voy a preparar un café recién hecho para ustedes». La alegría de tenerlos allí era tan grande que no me di cuenta, al principio, de la extraña tensión en el aire.
Alejandro me dio un abrazo rápido, casi protocolario. No era el abrazo cálido de mi niño, sino el de un hombre distante, preocupado. Mariana apenas sonrió, una sonrisa pulida que no alcanzaba sus ojos. Entraron y se sentaron en la sala, en los sofás que Eduardo y yo compramos en Tlaxcala años atrás, mientras yo iba a la cocina. Con el corazón aún palpitando de felicidad, oía sus voces bajas, como si estuvieran ensayando un diálogo. Algo en mí, un instinto antiguo de madre, sintió un escalofrío. Regresé con la bandeja, el olor a café llenando la sala. Ofrecí las tazas y me senté en mi mecedora, la mecedora desde donde Eduardo y yo vimos tantas telenovelas. Intenté iniciar una conversación, preguntar sobre su trabajo, sobre sus planes, pero las respuestas eran cortas, monosilábicas. El silencio que se instaló era pesado, incómodo. Era como si una nube oscura hubiera entrado en casa junto con ellos, y yo no sabía cómo disiparla. Les querí. La alegría inicial comenzaba a transformarse en una ansiedad confusa. Finalmente, Alejandro carraspeó, se acomodó en el sofá y me miró. Su mirada no era la de un hijo visitando a su madre, era la de un hombre a punto de iniciar una reunión de negocios. «Mamá», comenzó, y el tono de su voz hizo que se me helara el estómago. «Mariana y yo hemos estado pensando mucho en usted últimamente. Hemos hablado bastante sobre su bienestar». Aquellas palabras, que deberían consolarme, sonaron extrañamente huecas, como si hubieran sido memorizadas de un guión. Yo, en mi ingenuidad, sentí una pizca de esperanza. Quizás estaban preocupados por mi soledad. Intenté tranquilizarlos, con una sonrisa que apenas podía sostener. «Oh, hijo mío, no te preocupes. Yo estoy bien. Tengo mis plantas. Mis amigas del club de tejido vienen a visitarme. Carmela estuvo aquí ayer mismo. No estoy sola». Quería que vieran que era fuerte, que estaba lidiando con el duelo a mi manera, a mi tiempo, en mi santuario. Pero Mariana, con esa voz suya siempre controlada, casi sin emoción, me interrumpió. Su tono era como el toque de una cuchilla fría. «La cuestión no es esa, doña Rosario. La cuestión es que estamos pensando en aumentar la familia pronto. Y como sabe, nuestro departamento es muy pequeño». Dijo eso mientras miraba alrededor de mi sala, no con admiración, sino con una mirada de evaluación, como si estuviera midiendo el espacio, calculando el valor de cada metro cuadrado. Alejandro, entonces, respiró hondo, como si tomara valor para dar el golpe final. No me miraba a los ojos. Su mirada estaba fija en un punto cualquiera de la pared detrás de mí. «Entonces, mamá, hemos decidido que lo mejor para todos sería que nosotros viniéramos a vivir aquí con usted. Piénselo bien. Usted no estaría más sola, nos tendría cerca, y nosotros tendríamos más espacio para construir nuestra familia». La propuesta quedó flotando en el aire, pesada y cargada de una intención que yo todavía no comprendía del todo. Mi corazón se dividió. Una parte de mí, la madre que siempre soñó con tener a su hijo cerca, sintió una ola de alegría. Tenerlo de vuelta bajo el mismo techo, oír sus pasos por la casa, sentir el olor de su perfume por la mañana, era un sueño. Pero otra parte, una voz más, profunda y sabia, gritaba en alerta. Había algo mal en la forma en que me miraban, una frialdad calculadora que me causaba una incomodidad inexplicable, una sensación de que aquello no era un acto de amor sino de conveniencia. Movida por esa confusión, hice la pregunta que sellaría mi destino. Los miré a los dos, a mi hijo que desviaba la mirada y a mi nuera que me observaba con una paciencia depredadora, y pregunté con la más pura inocencia: «Pero, hijo mío, ¿y dónde viviría yo?» «La casa solo. Tiene 2 recámaras, la nuestra y la que usamos para las visitas». Todavía creía que me estaban incluyendo en el plan, que seríamos una familia viviendo junta, compartiendo los espacios. Fue entonces cuando Mariana, por primera vez en esa visita, sonrió de verdad. Pero no era una sonrisa de afecto, era una sonrisa helada, victoriosa, la sonrisa de quien acaba de dar el jaque mate en una partida de ajedrez. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a contarme un secreto maravilloso, y dijo las palabras que abrirían un agujero en mi pecho. «Hemos pensado en todo, doña Rosario, no se preocupe». Su voz era sedosa,
pero las palabras eran como piedras. La azotea, continuó, es un espacio muy amplio. Alejandro puede contratar a unos albañiles para hacer unas adaptaciones, construir un bañito para usted. Usted siempre dice que le encanta estar allá arriba con sus plantas, cerca del cielo. Sería perfecto, ¿no cree? Un rinconcito solo para usted. Cada palabra era un clavo siendo martillado en el ataúd de mi dignidad. En ese momento el mundo se detuvo. El sonido del reloj en la pared, el tic-tac que siempre me trajo paz, de repente sonaba como una cuenta regresiva para mi exilio. Ellos no querían vivir conmigo. Ellos querían mi casa. Y para mí, para la mujer que los amaba, que construyó aquel hogar con el amor de su vida, ellos estaban ofreciendo el techo, la azotea, un cuartito improvisado, como un almacén para cosas viejas. Sentí un nudo formarse en mi garganta, tan apretado que apenas podía respirar. Mi casa, la casa donde crié a mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, donde cada objeto contaba una parte de mi historia. Y ahora, mi propio hijo, el hombre que yo cargué en mis brazos, estaba allí, parado, asintiendo a la idea de desterrarme al techo, como si yo fuera un mueble antiguo que ya no combinaba con la nueva decoración que ellos planeaban. El shock fue tan grande que no pude decir una palabra. Solo miré el rostro de Alejandro, buscando un vestigio del niño, que crié, una pizca de remordimiento, de vacilación, pero no encontré nada. Él solo me miraba con una expresión de lástima e impaciencia, como si estuviera esperando que yo agradeciera por la solución genial que habían encontrado para mi problema. Aquella escena fue un golpe en el estómago, un destierro disfrazado de benevolencia, la herida que se abría para nunca más cerrarse de la misma forma. Me quedé allí, sentada en mi mecedora, mientras sus palabras resonaban en la sala, vaciando todo, el aire, todo el calor. La imagen que pintaron de un rinconcito solo para mí en la azotea era en realidad la imagen de una jaula dorada con la promesa de que podría ver el cielo más de cerca, pero aún así una jaula. Mi hijo, mi Alejandro, no dijo nada más, solo esperaba mi respuesta, como si la propuesta fuera la cosa más natural del mundo. Yo, paralizada por el dolor y el absurdo de la situación, solo asentí con la cabeza en un gesto mudo de conformidad. ¿Qué más podía hacer? ¿Luchar? ¿Gritar? ¿Expulsarlos? ¿Dónde encontraría fuerzas para eso, con el corazón todavía de luto? La remodelación en la azotea comenzó la semana siguiente. No era una construcción de amor, sino de conveniencia. Los albañiles trabajaban con prisa, sin el cuidado que Eduardo habría tenido. El pequeño cuarto que levantaron era poco más que una caja de cemento. Las paredes delgadas apenas me protegerían del frío del invierno, y la única ventana era pequeña, demasiado alta para que yo pudiera ver la calle. El baño era minúsculo, la ducha eléctrica instalada de cualquier manera. Era un espacio funcional, sí, pero sin alma, sin calor, sin la historia que cada estancia de mi casa allá abajo poseía. El día de la mudanza, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Vi a Alejandro y Mariana supervisando a los cargadores que llevaban mis muebles hacia arriba. Mi cama matrimonial, la cama en la que dormí con Eduardo por 50 años, no cabía en el nuevo cuarto. Tuvo que ser reemplazada por una cama individual, pequeña y solitaria. Mi cómoda, el primer mueble que compramos juntos, fue dejada en el pasillo. Dijeron que no combinaba con el nuevo espacio. Cada objeto que subía a aquellas escaleras era como un pedazo de mi vida siendo arrancado de mí. La peor parte era subir y bajar. La escalera exterior de metal y empinada era un desafío diario para mis rodillas. Cada escalón era una punzada de dolor, un recordatorio constante de mi nueva condición. Allá arriba yo observaba la vida pulsar en la casa de abajo. Oía sus risas, la música alta que a Mariana le gustaba, el tintineo de copas cuando recibían amigos. Y yo, en mi exilio, me sentía una espectadora, una sombra olvidada en el techo de mi propia historia. La soledad era una compañera constante, un frío que ni el sol más fuerte lograba calentar. Mis amigas del club de tejido al principio intentaron visitarme. Carmela, mi amiga más querida, apareció un día con un pastel de elote.
Mariana la recibió en la puerta con una sonrisa forzada. «Doña Rosario está descansando allá arriba», dijo. «La subida es un poco complicada, ¿sabe?» El mensaje era claro. Las visitas eran una molestia. Carmela insistió y subió, jadeante, y cuando vio mi cuartito, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó disimular. Después de ese día, las visitas se volvieron cada vez más raras. Yo misma empecé a inventar excusas, avergonzada de mi situación. La casa de abajo, mi santuario, comenzó a transformarse en un lugar irreconocible. Mariana tenía lo que ella llamaba gusto moderno. Lo primero que desapareció fue nuestra mesa de comedor de madera rústica, comprada con tanto cariño en Tlaxcala. Fue reemplazada por una mesa de vidrio y metal, fría e impersonal, alrededor de la cual nunca me sentaría. Mirar ese comedor vacío del calor de nuestra vida era como mirar el retrato de una familia extraña. Luego fueron las fotografías. Las paredes de mi casa eran una galería de nuestro amor. Fotos de nuestra boda, del bautizo de Alejandro, de nuestras bodas de plata, de él pequeño, con el uniforme de la escuela. Un día, bajé a buscar un vaso de agua y ya no estaban allí. Las paredes estaban desnudas, blancas, esperando los cuadros abstractos y sin vida que Mariana había comprado. Sentí como si ella estuviera borrando metódicamente cada prueba de que Eduardo y yo un día existimos en ese lugar. El golpe más cruel a la memoria de mi esposo vino cuando ella decidió deshacerse de los trastos del sótano. Allí estaba, guardada la vajilla de porcelana que Eduardo me regaló en uno de nuestros aniversarios. Cada pieza pintada a mano, un tesoro que yo guardaba para ocasiones especiales. Mariana, sin consultarme, la empacó y la donó a un bazar de caridad. «Necesitamos espacio para la cava, doña Rosario», me dijo, como si el cambio de platos llenos de historia por botellas de vino fuera la cosa más lógica del mundo. Ese día, lloré a escondidas en mi cuartito, abrazada a un portarretratos de Eduardo que logré salvar. La humillación final, la que me hizo sentir como una verdadera intrusa, sucedió un jueves por la tarde. Había salido para ir a misa y, al volver, mi llave no giró en la cerradura. Intenté de nuevo y de nuevo, el corazón acelerado. Habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Mi llave, la llave que abrió esa puerta por 45 años, ahora era inútil. Me quedé allí, parada en la acera, con el libro de oraciones en la mano, sintiendo un frío en la espina dorsal. Necesitaba tocar el timbre para entrar a mi propia casa. Toqué el botón y esperé. Cada segundo era una eternidad de vergüenza. Fue Mariana quien abrió la puerta, con una expresión de sorpresa fingida. «Ah, es usted. Cambiamos la cerradura por seguridad, olvidé avisarle. Mandaré a hacerle una copia después». Nunca lo hizo. A partir de ese día, yo era oficialmente una visitante. Tenía que anunciar mi llegada, esperar a que me permitieran entrar al lugar donde construí cada sueño y viví cada alegría. Comencé a pasar más y más tiempo confinada en la azotea. El espacio, que antes era mi refugio de paz con las plantas, se convirtió en mi prisión. En verano, el calor era sofocante. El techo de lámina convertía el cuartito en un horno. En invierno, el viento helado se infiltraba por las rendijas de la ventana mal sellada, y yo me acurrucaba bajo 3 cobijas, sintiendo la humedad en los huesos. Mi fe comenzó a ser probada de una forma que nunca imaginé. ¿Acaso Dios se había olvidado de mí? Mis oraciones se convirtieron más en un desahogo que en una alabanza. «Dios mío, ¿por qué estoy pasando por esto?», preguntaba en susurros en la oscuridad de la noche. «Eduardo, mi amor, ¿estás viendo esto? ¿Por qué nuestro hijo se convirtió en este hombre? ¿Dónde me equivoqué?». Las respuestas no llegaban, y el silencio de mi cuarto era llenado solo por el sonido de mi propio llanto ahogado, para que ellos, allá abajo, en mi casa, no oyeran mi dolor. La indiferencia de Alejandro era lo que más me hería. Subía a verme una vez al día, por 5 minutos. «¿Está todo bien, mamá? ¿Necesita algo?», preguntaba desde la puerta sin entrar. Nunca se sentaba, nunca me miraba a los ojos por mucho tiempo. Era como si mi presencia lo incomodara, como si mi tristeza fuera una acusación silenciosa que no soportaba enfrentar. Traía una bandeja con mi cena,
Siempre comida recalentada de lo que ellos habían comido y se iba. El hijo amoroso que yo conocía había desaparecido. En su lugar había un extraño, un hombre consumido por la ambición de su esposa, que parecía haber olvidado de dónde vino. Él veía el amor y el sacrificio de sus padres no como un regalo, sino como un peldaño que ya había superado. Veía nuestra casa no como un hogar, sino como un activo inmobiliario. Y me veía a mí, su madre, no como la mujer que le dio la vida, sino como un obstáculo, una carga que ellos estaban gestionando de la forma más práctica posible. La situación tocó fondo un sábado por la noche. Oía risas y música, animada viniendo de abajo. Era obvio que estaban dando una fiesta, una cena importante. La curiosidad y la soledad me vencieron, y bajé la escalera con cuidado, solo para asomarme por la ventana de la cocina. Vi una mesa abundante, gente bien vestida, conversaciones animadas. Era la vida sucediendo, vibrante y feliz, a pocos metros de mi soledad. Sentí una punzada de envidia, de exclusión, que me carcomió por dentro. De repente, la puerta de la cocina se abrió y Alejandro salió. Me vio allí, acurrucada en las sombras del patio, y su rostro se transformó. No era rabia, era pánico. Corrió en mi dirección, hablando en susurros urgentes. «Mamá, ¿qué está haciendo aquí afuera? Alguien puede verla. Vuelva para arriba, por favor». Me empujaba suavemente en dirección a la escalera, como si yo fuera una aparición vergonzosa. Fue entonces cuando dijo las palabras que rompieron lo que quedaba de mi espíritu. «Mamá, por favor», imploró, la voz cargada de una incomodidad que era casi cómica. «Mariana quiere de verdad impresionar a su jefe. Él está ahí adentro. Sería complicado tener que explicar que mi madre vive en la casa. Por favor, solo quédese en la azotea esta noche. Mañana le explico todo». Esconderme. Me estaba pidiendo que me escondiera. Una bofetada en la cara habría dolido menos. La humillación fue tan profunda, tan avasalladora, que me dejó sin aliento. Miré a mi hijo, al rostro de ese hombre que yo amaba más que a nada en el mundo, y vi a un extraño que sentía vergüenza de su propia madre, la mujer que cambió sus pañales, que pasó noches en vela cuando él estaba enfermo, que le enseñó a rezar, que lo aplaudió en cada pequeña victoria. Esa mujer ahora era un secreto inconveniente. Con los ojos llenos de lágrimas lo encaré y por primera vez mi voz salió firme, cargada de toda la amargura que sentía. «¿Complicado explicar qué, Alejandro?», pregunté, y cada palabra pesaba 1 tonelada. «Es complicado explicar que tu madre existe, la mujer que te dio la vida, que renunció a todo para criarte, que junto con tu padre construyó con sus propias manos esta casa donde ahora vives tan cómodamente. ¿Esa es la complicación?». Él no respondió, solo bajó la cabeza, incapaz de mirarme a la cara. La verdad de mi pregunta quedó suspendida entre nosotros en el aire frío de la noche innegable y cruel. No tenía respuesta, porque no había justificación para lo que me estaba pidiendo. Él lo sabía, y yo lo sabía. En ese momento, algo dentro de mí rompió, pero de una forma diferente. No fue la ruptura de la derrota, sino la ruptura de una presa. El dolor, la humillación y el sufrimiento acumulados durante meses finalmente encontraron una salida. La rabia, una rabia justa, una chispa de dignidad que se negaba a ser apagada. Le di la espalda y subí las escaleras hacia mi prisión, pero no como una oveja yendo al matadero. Subí con la certeza de que ese era el fondo del pozo, y desde el fondo del pozo, el único camino es hacia arriba. Noche, en la soledad de mi cuarto en la azotea, en medio del desierto de mi dolor, no le pedí a Dios consuelo, le pedí fuerza, le pedí una señal, y le prometí a Eduardo en silencio que no dejaría que borraran nuestra historia. La travesía en el desierto había llegado a su punto más árido, y una nueva fuerza, alimentada por la memoria y el amor, comenzaba a brotar. Pasé esa noche en vela. Las paredes de mi cuarto en la azotea parecían encogerse, sofocándome con la humillación que había sentido. Las palabras de Alejandro, sería complicado explicar, resonaban en mi cabeza como un martillo. Por primera vez en meses, las lágrimas no vinieron. En su lugar,
Había una brasa de ira que se negaba a apagarse. Miré por la pequeña ventana a la luna y conversé con mi Eduardo como si estuviera allí, sentado en el borde de mi cama. Siempre me dijiste que yo era más fuerte de lo que creía, mi roble, susurré. Muéstrame, mi amor. Muéstrame cómo ser fuerte ahora. Y fue en el silencio de esa madrugada, entre el dolor de la traición y la búsqueda de una salida, que el recuerdo vino. Vino como un susurro, una luz débil al final de un túnel oscuro. La imagen de Eduardo, pocas semanas antes de partir, con el rostro ya cansado, pero los ojos llenos de un amor protector. Me entregó un pequeño manojo de llaves viejas, atadas con un cordel. «Guarda esto, Rosario», dijo, su voz débil pero firme. «Todas las respuestas que necesites algún día las encontrarás aquí». En ese momento no entendí. Guardé las llaves en una cajita de costura y me olvidé de ellas. Hasta esa noche. Aquel recuerdo fue como la mano de Dios tocando mi hombro. Una claridad repentina cortó la niebla de mi desesperación. Las llaves, su escritorio. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no de miedo, sino de una esperanza feroz. No sabía qué encontraría, pero sabía que tenía que intentarlo. Era la única pista que tenía, el único hilo de esperanza en un mar de desamparo. Sentí una nueva energía correr por mi cuerpo, una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era una víctima indefensa, era la esposa de Eduardo. Y él me había dejado un mapa. Esperé a que amaneciera con una ansiedad casi insoportable. Oí los ruidos de la casa de abajo, la ducha, las voces apresuradas. Oí la puerta de la calle cerrarse cuando salieron a trabajar. El silencio que siguió fue mi señal. Con el corazón en la boca, tomé la cajita de costura donde guardé las llaves y comencé mi descenso. Cada escalón de la escalera de metal era un riesgo. Mis rodillas protestaban, pero las ignoré. Ya no era la viejita frágil que habían exiliado en el techo. Era una mujer en una misión. Entrar a mi propia casa fue como invadir un territorio extranjero. El olor ya no era el mismo. No era el olor a café y a mis flores, sino el de un producto de limpieza con un perfume químico, artificial. Los muebles fríos de Mariana me miraban como centinelas de un mundo que no era mío. Crucé la sala de puntillas, sintiéndome una ladrona, cual era un absurdo que solo aumentaba mi resolución. ¿Dónde estaría el viejo escritorio de caoba de mi marido? Busqué en el cuarto de huéspedes, en el pequeño pasillo, en todas partes, nada. Mi corazón comenzó a hundirse. ¿Acaso lo habían tirado también, como hicieron con nuestra mesa? Entonces me acordé del sótano, un lugar que no abríamos desde hacía años, lleno de cosas que guardamos para algún día. Con dificultad, tiré de la escalera empotrada en el techo y subí, el aire pesado de polvo, llenando mis pulmones. Y allí estaba, en un rincón, cubierto por una sábana blanca polvorienta, como un fantasma. Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y tristeza. Lo habían relegado a ese lugar oscuro, como si la memoria de Eduardo fuera un trasto viejo. Tiré de la sábana y la madera oscura y maciza del escritorio brilló bajo la luz débil de la única bombilla. Pasé la mano por la superficie, sintiendo la textura familiar, y fue como tocar la mano de mi esposo. Respiré hondo y tomé el manojo de llaves. Eran tantas, pequeñas, grandes, oxidadas. Comencé a probarlas, una por una en los varios cajones. Con cada llave que no servía, mi nerviosismo aumentaba. ¿Y si no encontraba la correcta? ¿Y si volvían antes de tiempo? Mis manos temblaban tanto que apenas podía encajar las llaves en las cerraduras. Los cajones superiores estaban todos cerrados con llave. Fui bajando uno a uno, nada. Solo quedaba el último cajón, el más pequeño, casi escondido en el rodapié del mueble. Un cajón que ni siquiera recordaba que existía. Tomé la llave más pequeña del manojo, una llavecita dorada, casi delicada. Con la respiración contenida, inserté la llave dorada en la cerradura minúscula. Giró. Un clic suave, casi musical, resonó en el silencio del sótano. Fue el sonido más hermoso que había oído en meses. Tiré del cajón con cuidado. Dentro había solo una cosa, un gran sobre de papel manila, amarillento por el tiempo.
En el centro, con la caligrafía inconfundible, fuerte y elegante de mi esposo, estaba escrito solo mi nombre, Rosario. Me senté en el suelo polvoriento del sótano, con el sobre en las manos. Todo mi cuerpo temblaba. Era eso, la respuesta que Eduardo me había prometido. Con los dedos temblorosos, rompí la solapa y deslicé el contenido a mi regazo. Había varios papeles. El primero que tomé fue una carta, doblada con cuidado. Comencé a leer, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente rodaron, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de un amor que ni la muerte pudo apagar. Mi Rosario, mi amor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy ahí para protegerte, y es porque, quizás, nuestro hijo no se ha convertido en el hombre que yo esperaba que fuera. Cada palabra era un bálsamo y una puñalada. Él lo sabía. De alguna forma, presintió la debilidad de Alejandro. Siempre he confiado en tu fuerza, mi flor. Tú eres el roble, no yo. Pero el mundo puede ser cruel, y no podría descansar en paz sin estar seguro de que estarías a salvo. Continuó, explicando que, por precaución, había organizado todos sus bienes para garantizar mi independencia. Me encargué de todo, mi bien, para que nunca necesites depender de la buena voluntad de nadie. Terminaba la carta con las palabras que me dieron la fuerza de un ejército. Lucha por lo que es nuestro, Rosario. Lucha por nuestra casa, por nuestra historia. Mereces vivir tus días en paz y con dignidad. Te amo hoy y siempre. Tuyo, Eduardo. Abracé la carta contra mi pecho, sintiendo su presencia allí conmigo. Después de la carta, examiné los otros documentos. Me quedé boquiabierta. Había una copia certificada de un testamento, hecho un año antes de su muerte, que me nombraba la única beneficiaria de todos sus bienes. Pero lo más importante era lo que venía a continuación. Una escritura de propiedad de nuestra casa, la más reciente, debidamente registrada, donde constaba mi nombre y el de él como copropietarios. La casa era tan mía como suya, legalmente, indiscutiblemente mía. Pero la sorpresa no se detuvo ahí. En el fondo del sobre encontré los títulos de propiedad de 2 pequeños terrenos en los alrededores de la Ciudad de México, inversiones que ni siquiera sabía que había hecho. Y, por último, el documento que lo cambiaría todo: los estados de cuenta de una cuenta bancaria secreta, una cuenta que Eduardo abrió el día que nació Alejandro, como un nido para asegurar nuestro futuro. El saldo hizo que mis ojos se abrieran de par en mí. Par. Era una cantidad que nunca en mis sueños más locos imaginé poseer. Recorrí los estados de cuenta de los últimos años con un nudo en el estómago. Y allí estaba, la prueba final de la traición de mi hijo. Retiros mensuales, transferencias de grandes cantidades, viajes a Cancún, el enganche de un coche nuevo, gastos en restaurantes caros. Todo pagado con el dinero que mi esposo había guardado para mi seguridad. El dolor fue inmenso, pero, por debajo de él, una nueva sensación comenzó a surgir: poder. La verdad te hace libre, dicen. Y esa verdad me liberó de mi condición de víctima. Yo no era una viejita pobre y desamparada, viviendo de favor en la azotea de mi propia casa. Era una mujer con recursos. Era la dueña de esa casa. Tenía las herramientas. Eduardo, con su amor y su visión, me había dado las armas para luchar. La mano de Dios, la mano de mi esposo, me había guiado hasta ese sótano oscuro para mostrarme la luz. Ya no estaba sola en esa lucha. Tenía la ley, la verdad y el amor eterno de Eduardo de mi lado. Doblé los papeles con un cuidado reverente y los volví a meter en el sobre. Sentí una calma helada apoderarse de mí. El miedo había desaparecido, reemplazado por una determinación de acero. Bajé del sótano, cerré la escalera y caminé por la casa. Ahora la miraba con otros ojos. Ya no era el territorio de Mariana, era mi hogar, y yo iba a recuperarlo. Cada mueble frío, cada cuadro sin alma, era un invasor que pronto sería expulsado. Regresé a mi prisión en Mudcentes, la azotea, pero ya no parecía una prisión. Ahora era mi cuartel general. El lugar desde donde planearía mi reconquista. Guardé el sobre en un lugar seguro.
debajo del colchón de mi cama individual. Me senté y miré por la pequeña ventana. El sol de la tarde me daba en la cara y por primera vez en meses no me sentí pequeña, me sentí gigante. Esa noche, cuando Alejandro subió con mi bandeja de comida, me encontró sentada, erguida, mirándolo con una serenidad que lo desarmó. ¿Todo bien, mamá?, preguntó con la misma prisa de siempre. Todo excelente, hijo mío, respondí con una leve sonrisa. Mejor de lo que te imaginas. Me miró de forma extraña, confundido por mi repentino cambio de actitud, pero se encogió de hombros y se fue. La noche de la gran cena de Mariana y Alejandro se acercaba, la noche en que me pidieron que me escondiera, pero no iba a esconderme. Al contrario, haría una aparición. Sería la invitada de honor inesperada. Querían un espectáculo para impresionar al jefe. Yo les daría un espectáculo de verdad, justicia y dignidad, un espectáculo que jamás olvidaría. Pasé los días siguientes en una calma aterradora. Tenía un plan. Llamé al abogado que Eduardo mencionó en la carta, el licenciado Ramírez, y concerté una cita. Confirmé cada detalle, cada documento. Estaba lista. La Rosario mansa y sumisa, la mujer que lloraba escondidas en la azotea, había muerto esa noche de humillación. En su lugar nació una mujer que conocía su valor y que ya no tenía miedo. La calma antes de la tormenta era mi calma, la calma de quien sabe que la justicia está en camino. Escriban amén en los comentarios si todavía están aquí conmigo y creen que la justicia divina no falla. Llegó la noche de la cena. Desde mi pequeña ventana en la azotea, veía llegar los coches de lujo, las luces de mi casa brillando como un escenario. Oía la música suave, las risas contenidas. Estaban creando el escenario perfecto para el ascenso social de Mariana. Mal sabían ellos que el guión de esa noche había sido reescrito por mí. Esperé hasta las 8:10 de la noche, la hora en que imaginé el plato principal estaría siendo servido. Era la hora perfecta para mi entrada. Abrí mi pequeño armario y de allí saqué mi tesoro. Un elegante vestido color vino, un regalo de Eduardo que nunca tuve el valor de usar después de que se fue. Me puse el collar de perlas de mi madre, el mismo que usé en mi boda. Me miré en el pequeño espejo agrietado del baño y no vi a una viejita frágil. Vi a Rosario Mendoza, la mujer que construyó esa casa, la esposa de Eduardo, una reina a punto de reclamar su trono. Respiré hondo y una calma sobrenatural me invadió. La hora había llegado. Bajé las escaleras de metal sin hacer ruido. Mis rodillas no dolieron. La adrenalina y la determinación eran el mejor analgésico. En lugar de ir por la puerta principal, di la vuelta y entré por la cocina como solía hacer. La cocinera contratada para la noche me miró asustada, sin saber quién era yo. Solo le sonreí y continué, mi corazón latiendo a un ritmo firme y fuerte. Crucé las estancias en silencio, pasando por los muebles que no eran míos, sintiendo el olor de una comida que no era la mía. Me detuve en el umbral del comedor. La escena era exactamente como la imaginé. Una mesa larga, impecablemente puesta. Alejandro en la cabecera, riéndose de algo que un hombre de traje gris decía. Mariana a su lado. Exudaba una elegancia estudiada, la anfitriona perfecta. Invitados, unas 12 personas, parecían importantes, todos absortos en sus conversaciones y copas de vino. Eran el público perfecto para mi acto final. Respiré hondo una vez más y entré en escena. Buenas noches a todos, mi voz sonó clara y firme, cortando el murmullo de las conversaciones. El silencio que siguió fue instantáneo, absoluto. Todos los rostros se giraron hacia mí. Vi los ojos de Alejandro abrirse de par en puro pánico. La máscara de anfitrión perfecto de Mariana se hizo añicos, revelando una expresión de horror e incredulidad. El tenedor de uno de los invitados cayó sobre el plato, haciendo un ruido estridente en ese silencio sepulcral. «¡Mamá!», exclamó Alejandro casi tartamudeando, el rostro pálido como la cera. Se levantó de un salto derramando un poco de vino en el mantel de lino blanco. «¿Qué? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Por qué bajó?». Su voz era un susurro desesperado, intentando mantener la compostura frente a los invitados,
pero el pánico en sus ojos lo traicionaba por completo. Mariana, recuperándose del shock inicial, se levantó más lentamente, forzando una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos fríos. Caminó en mi dirección, como quien intenta controlar una situación embarazosa. Doña Rosario, qué sorpresa. No la esperábamos. ¿Está usted bien? ¿Necesita algo? ¿Quiere que pida que le suban su cena? La falsedad en su voz era tan palpable que me dio náuseas. Estoy perfectamente bien, Mariana. Gracias por preguntar, respondí usando el mismo tono de cortesía afilada. No te preocupes por mi cena. Solo quería conocer a los invitados de mi hijo. Después de todo, hice una pausa, mirando alrededor de la sala, a cada rostro curioso. Esta sigue siendo mi casa. La última frase cayó sobre la mesa como una piedra, y un murmullo de confusión recorrió a los invitados. El jefe de Mariana, un hombre de cabello canoso y aire imponente, que después supe que se llamaba Ricardo Valenzuela, se levantó, se limpió la boca con la servilleta y se adelantó, extendiéndome la mano con una curiosidad genuina. Es un placer inmenso conocerla, señora. Alejandro y Mariana hablan muy bien de usted. No sabía que también vivía aquí. Su apretón de manos era firme, sus ojos inquisidores. Apreté su mano y lo encaré directamente con una sonrisa serena. Yo vivo aquí desde hace 45 años, señor Valenzuela. Mi difunto esposo, Eduardo, y yo construimos esta casa cuando éramos jóvenes. Cada ladrillo, cada rincón de esta sala tiene una historia nuestra. Podía sentir la mirada furiosa de Mariana quemándome la espalda y la agitación de Alejandro a mi lado. Mariana intervino rápidamente, la voz un poco más aguda de lo normal. Ah, sí, Ricardo solo estaba siendo amable. Doña Rosario es la madre de Alejandro, claro. Ella vive en un espacio totalmente independiente de la casa, en el piso de arriba. Ella tiene su privacidad y nosotros la nuestra. No suele participar en nuestras reuniones sociales, prefiere la tranquilidad. Manera en que dijo espacio independiente era una obra maestra de eufemismo. No pude resistir. Solté una risita baja, casi una burla. Un espacio independiente, repetí, mirando directamente a Mariana, una sonrisa sardónica jugando en mis labios. ¿No es una forma bastante elegante de describir la azotea, donde me pusieron para que no estorbara la nueva decoración? El murmullo en la sala aumentó. Vi a una señora de perlas intercambiar una mirada de asombro con su marido. El ambiente de fiesta se había evaporado por completo. Alejandro, desesperado, intentó tomarme del brazo, su voz un susurro urgente y rabioso en mi oído. Mamá, ya basta. Está confundiendo a nuestros invitados y arruinándolo todo. ¿Por qué no vuelve a su cuarto? Le juro que le llevo algo de cenar después. Su intento de control solo alimentó mi determinación. Solté mi brazo de su agarre con un movimiento suave pero firme, sin desviar mi mirada de la suya. No estoy confundida, hijo mío. Al contrario, nunca he estado tan lúcida en mi vida. Solo estoy contando la verdad. La verdad de que hace 3 meses, tú y tu esposa me convencieron de ceder las recámaras principales de mi casa y mudarme a un cuartito en la azotea. Supuestamente por mi propio bienestar, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Desde entonces ustedes han estado remodelando esta casa, tirando mis recuerdos como si fueran basura. Y, según descubrí recientemente, han estado planeando apropiarse legalmente de la propiedad, esperando que yo, la vieja senil, no me diera cuenta de nada. La mandíbula de Alejandro cayó. Mariana se quedó inmóvil, el rostro una máscara de furia contenida. La sala estaba en un silencio absoluto, todos los ojos fijos en nosotros. Mamá, usted está alterada. Está diciendo cosas sin sentido. El luto, la edad, a veces confunden las cosas, dijo Alejandro, intentando desesperadamente mantener una fachada de preocupación filial para su audiencia. Estaba tratando de pintarme como una loca, la última carta de un hombre acorralado. Pero yo estaba preparada para eso. No, respondí con una calma que lo desarmó. Abrí mi bolso, el mismo que usé por años para ir a misa, y de adentro saqué el gran sobre de papel manila. Lo puse sobre la mesa de vidrio, encima de un plato intacto. Entonces,
Supongo que tampoco has estado retirando dinero de la cuenta secreta que mi esposo Eduardo dejó para mí, ¿verdad? 3,5 millones de pesos en los últimos 3 años, según los registros del banco, que están aquí dentro. Mariana palideció de tal forma que pensé que se iba a desmayar. Su mano fue a su boca, sus ojos desorbitados de pavor. Ricardo Valenzuela, su jefe, me miró a mí, luego a ella, luego a Alejandro, la expresión de curiosidad reemplazada por una de profundo desagrado. Se levantó y dijo: «Señoras y señores, creo que tal vez sea mejor que nos retiremos. Esto parece ser un asunto de familia». «No, por favor, quédense», dije, mi voz sonando sorprendentemente tranquila y en control. «Insisto, la presencia de ustedes es muy importante. Los testigos siempre son útiles en situaciones como esta, ¿no creen?». Nadie se atrevió a mover un músculo. Estaban atrapados, espectadores de un drama real mucho más interesante que cualquier conversación de negocios. Me volví hacia mi hijo, que me miraba con una mezcla de odio y miedo. «Hijo, siempre te he amado incondicionalmente. Te di todo lo que pude. Mi juventud, mi educación, mi apoyo, mi cariño infinito. Cuando tu padre murió, confié en ti ciegamente como cualquier madre lo haría. Fue un error, lo sé ahora, un error que pagué muy caro». Mi voz se quebró por un segundo, pero me recompuse. «Descubrí todo, Alejandro. Las transferencias bancarias a tus cuentas, tus planes con abogados para transferir la escritura de esta casa a tu nombre, incluso las cartas del abogado de tu padre, que interceptaste para que nunca llegaran a mis manos». Deslicé uno de los documentos fuera del sobre. «Está todo aquí, blanco sobre negro. ¿Crees que al Colegio de Contadores le gustaría saber cómo uno de sus miembros gestiona las finanzas de su propia madre viuda?». La amenaza velada quedó flotando en el aire, letal. Alejandro intentó justificarse, la voz temblorosa, el rostro alternando entre el rojo de la ira y el blanco del pavor. Yo hice todo por su bien, mamá, para protegerla. Esta casa es muy grande para usted sola, es peligrosa, y el dinero, yo solo estaba invirtiéndolo para usted, para su futuro». La mentira era tan descarada, tan frágil, que resultaba patética. Nadie en la sala, ni siquiera él, creía en esas palabras. «¿Invirtiendo para mí?», repliqué, con una ironía amarga. «¿Llamas a un coche deportivo y a viajes de lujo a Cancún inversión para mi futuro? ¿Necesitabas esconderme como un secreto vergonzoso cuando tenías visitas importantes para proteger esas inversiones?». Miré a Mariana, que ahora estaba a su lado, pálida, pero con los ojos chispeando de odio. «¿O tal vez las inversiones eran para el futuro de ustedes?». Mariana, viendo que la carrera y la reputación de su esposo se desmoronaban ante sus ojos y los de sus contactos más importantes, intentó una última y desesperada jugada para salvar la noche. Se dirigió a los invitados con una sonrisa que era una mueca de dolor. «Señores, por favor, perdonen esta escena lamentable. Todo esto es un terrible malentendido. Doña Rosario está pasando por un momento muy difícil, adaptándose a la viudez y a veces, confunde las cosas, crea fantasías». «No estoy confundida, Mariana», respondí, mi voz sonando como el acero, «y mucho menos fantaseando. Tengo todos los documentos que prueban cada palabra que he dicho. La escritura de la casa, que es legalmente mía, así como cada centavo del dinero que ustedes han estado gastando como si no hubiera un mañana». Miré a su jefe, el abogado de mi difunto esposo, el licenciado Ramírez. Dejó todo perfectamente claro y documentado. El fraude es evidente. La palabra fraude fue la gota que derramó el vaso. Los invitados comenzaron a levantarse, murmurando excusas apresuradas. «Es tarde. Tengo un compromiso temprano mañana. Fue un placer, pero tenemos que irnos». Huían de esa escena bochornosa lo más rápido que podían. La gran noche de Mariana, la cumbre de su planificación social, se había transformado en un desastre público, un escándalo que seguramente sería el tema principal en la oficina el lunes. Cuando el último invitado salió, cerrando la puerta, tras de sí, un silencio pesado y hostil se apoderó de la sala. La máscara de hijo preocupado de Alejandro se cayó por completo.
Su rostro estaba contorsionado por una furia que nunca había visto. Dio un paso hacia mí, el cuerpo tenso. ¿Está usted satisfecha?, gritó la voz ronca de ira. Arruinó todo. ¿Tiene usted idea de cuán importante era esta noche para la carrera de Mariana? ¿Para nuestro futuro? ¿Y tú tienes idea de cuán importante era mi dignidad para mí? Respondí en el mismo tono, sin retroceder un centímetro. ¿Mi independencia? ¿Mi derecho a vivir en paz en la casa que construí con el sudor y el amor de tu padre? ¿Pensaste en mi futuro cuando me arrojaste a la azotea como a un perro viejo? El dolor de décadas de amor y sacrificio se transformó en palabras afiladas como cuchillos. Mariana, pálida de rabia, se unió al ataque abandonando cualquier pretensión de respeto. Usted siempre fue un estorbo, doña Rosario, desde el primer día, con sus ideas anticuadas, sus muebles viejos, sus constantes e irritantes recuerdos de Eduardo. Alejandro y yo merecemos tener nuestra propia vida, construir nuestro propio hogar, sin la sombra de ustedes dos cerniéndose sobre nosotros permanentemente. Entonces constrúyanlo, grité de vuelta, la emoción finalmente rompiendo mi calma. Pero no sobre mis ruinas, no en mi casa y no con mi dinero. Extendí los papeles de la propiedad hacia ellos como un escudo. La casa es mía, legalmente, indiscutiblemente mía. Y quiero que se vayan, ahora. Alejandro me miró como si me hubiera vuelto loca. Una risa incrédula y amarga escapó de sus labios. ¿Irnos? Está usted delirando, mamá. Esta es nuestra casa ahora. Nosotros invertimos en ella, la remodelamos, la hicimos nuestra. Usted no puede simplemente echarnos. Con mi dinero, repliqué, la voz firme de nuevo. Cada centavo que ustedes gastaron en estas remodelaciones, cada lata de tinta, cada mueble nuevo, salió de la cuenta que Eduardo me dejó. Dinero que tú, mi hijo, el contador honesto, tomaste sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso no es una inversión, es robo. Cambió de táctica, intentando apelar a un sentimentalismo que él mismo había destruido. Papá habría querido que la casa se modernizara. Siempre hablaba de actualizar la cocina, de cambiar el piso. Era un intento desesperado de usar la memoria de Eduardo a su favor, lo que lo hizo todo aún más sórdido. Lo que tu padre nunca, jamás habría querido ver. Interrumpí, sintiendo las lágrimas finalmente quemando mis ojos. Es a su hijo tratando a su propia madre como una carga inútil, como basura que hay que esconder. Eduardo te adoraba, Alejandro. Estaba tan orgulloso de ti. ¿Qué diría él si pudiera verte ahora, defendiendo tu codicia y tu crueldad? Un atisbo de vergüenza, rápido como un relámpago, cruzó el rostro de Alejandro. Bajó los ojos por un segundo. La mención de su padre todavía tenía el poder de golpearlo. Usted no puede echarnos, murmuró, la voz, ahora más débil, casi una súplica. Usted no tiene a dónde ir. Usted nos necesita para que la cuidemos. Ahí es donde te equivocas, respondí, y por primera vez esa noche sonreí. Una sonrisa genuina, de liberación. Saqué de mi bolso un pequeño manojo de llaves, nuevas y brillantes. Yo ya tengo un lugar para mí, un departamento pequeño pero mío, alquilado con mi dinero. Sin embargo, no seré yo quien se vaya de esta casa. Ah, no, serán ustedes. Mariana soltó una risa burlona, llena de desprecio. Está bromeando, ¿verdad? Vivimos aquí desde hace meses. Tenemos derechos. No puede simplemente arrojarnos a la calle. Su audacia era increíble. Realmente creía que tenía algún derecho sobre mi hogar. Los únicos derechos que ustedes tenían aquí eran los que yo, en mi ingenuidad, les concedí, respondí, mirándola de arriba abajo. Y esos derechos se acabaron esta noche. Ya hablé con mi abogado, el licenciado Ramírez. Les estoy, legalmente, dando un plazo de 1 mes para encontrar otro lugar y mudarse con todas sus cosas. ¿O qué?, desafió Mariana, cruzando los brazos, la barbilla levantada en un gesto de desafío. Todavía no creía que yo tuviera el coraje de llegar hasta el final. Me subestimó hasta el último segundo. Miré directamente a mi hijo, ignorándola. Me dolía el corazón, pero era necesario. O presentaré cargos formales en tu contra, Alejandro, por fraude, apropiación indebida y falsificación. Tengo todos los registros de los retiros que hiciste, todas las
pruebas de cómo interceptaste las comunicaciones del abogado de tu padre. ¿Cómo crees que una investigación criminal afectaría tu carrera como contador, hijo mío? ¿Valdrá la pena perder tu licencia para seguir viviendo en esta casa? El rostro de Alejandro perdió todo color. Sabía que lo tenía acorralado. Una acusación de fraude financiero no era solo una amenaza. Era el fin de su carrera, el fin de todo lo que él y Mariana habían construido sobre mi dolor. Usted no lo haría, susurró, las palabras sonando más como una plegaria que como una afirmación. Me miraba, buscando un rastro de la madre sumisa que él conocía. No quiero hacerlo, Alejandro, admití, y mi voz finalmente se rompió con el peso de esas palabras. Eres mi hijo y a pesar de todo lo que ha pasado, una parte de mí siempre te amará, pero no voy a permitir que continúes abusando de mí o deshonrando la memoria de tu padre. La decisión es tuya. Se mudan pacíficamente dentro de un mes o tendrán que explicarse ante la policía. La elección es tuya. Un mes. Ha pasado un mes desde esa noche, el mes más largo y silencioso de la historia de esa casa. Alejandro y Mariana apenas salían de su cuarto. La comunicación se hacía a través de notas cortas y formales. En el último día del plazo, un camión de mudanzas se detuvo frente a la casa. En silencio, observé desde la ventana de la sala, mientras cargaban sus cajas, sus muebles fríos e impersonales. No se llevaron nada que fuera mío o de Eduardo. Cuando la casa finalmente quedó vacía, un silencio profundo se instaló, pero no era un silencio de soledad. Era un silencio de paz. Caminé por cada estancia, tocando las paredes, sintiendo el espíritu de mi casa regresando. Lo primero que hice fue subir al sótano y bajar, con la ayuda de un vecino, el viejo escritorio de caoba de Eduardo. Lo puse de nuevo en su lugar de honor. La casa estaba siendo purificada. La resolución de mi historia no fue un final de telenovela, con abrazos y perdón inmediato. La herida era demasiado profunda. Alejandro y Mariana se mudaron a un departamento alquilado, mucho más pequeño que el que tenían antes. Él no perdió su empleo, pero la amenaza de la denuncia lo obligó a firmar un acuerdo mediado por los abogados, donde se compromete a devolverme cada centavo que había robado, en pagos mensuales que tardarán años en saldarse. Es su penitencia. Decidí no mudarme al departamento que había alquilado. Cancelé el contrato. Mi lugar estaba aquí, en mi santuario, con el dinero que Eduardo me dejó, no para lujos, sino para mi autonomía. Comencé a restaurar el alma de mi casa. Contraté pintores para cubrir el blanco hospitalario con colores cálidos y alegres. Fui a consticuarios y encontré muebles que recordaban a los que había perdido. Poco a poco, la casa volvió a ser un hogar. Mi hogar, la azotea, mi antigua prisión, fue transformada. Contraté a un arquitecto y la convertí en un hermoso y luminoso taller. Retomé una pasión que había abandonado en mi juventud, la pintura. Pinté las flores de mi jardín, el rostro sonriente de Eduardo a partir de una foto, la vista desde mi ventana. Me reconecté con mis amigas. Carmela se convirtió en mi confidente y compañera de aventuras. Comenzamos a frecuentar museos, cines, la vida cultural de la ciudad que yo había olvidado que existía. El castigo de Alejandro no fue la cárcel, sino la pérdida. Perdió la casa, la vida de lujo, la confianza de su esposa y, lo más importante, mi respeto. Comenzó a ir a terapia. Intento de entender al hombre en el que se transformó. A veces me llama. Las conversaciones son cortas, difíciles, pero el otro día me dijo que sueña con ser para su futuro hijo el padre que Eduardo fue para él. Quizás haya esperanza. La relación está rota, pero tal vez un día los pedazos puedan pegarse, aunque la cicatriz permanezca. Mariana se distanció. No hay arrepentimiento en sus ojos, pero hay un nuevo respeto a regañadientes por la mujer que intentó aplastar. Nuestra relación es cordial pero distante, un recordatorio de que no todas las heridas sanan por completo. Y está bien, aprendí que no necesitamos perdonar todo, pero podemos seguir adelante. La lección más importante fue la de la resiliencia. Aprendí que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad, para recomenzar,
para encontrar alegría incluso después del mayor de los dolores. Al final, llegó la noticia. Mariana está embarazada, un nieto, una nueva generación. Al principio sentí un escalofrío, pero después vi una oportunidad para que Alejandro demuestre que su cambio es real, una oportunidad para que un nuevo Mendoza crezca escuchando las historias correctas, en la casa correcta, con los valores correctos. La vida, en sus capítulos finales, todavía puede estar llena de sorpresas, de nuevos comienzos y de alegrías inesperadas. Hoy, a mis 73 años, me siento más viva que nunca. Eduardo tenía razón. Soy un roble disfrazado de flor. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, por favor comenta tu opinión. ¿Qué harías tú en mi lugar? Compártela con alguien que pueda estar pasando por una situación parecida y necesite saber que no estás solo y que hay fuerza dentro de nosotros para cambiar el juego. Gracias por escucharme.